Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy, en el último programa del año, vamos a hacer un repaso por lo más destacado de Ambiente y Medio durante este 2020 tan especial e inolvidable. Pero antes, pasamos por el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a ver cuáles son los conflictos ambientales más importantes del planeta. La necesidad de extraer recursos naturales, alimentos, minerales o energía genera dificultades y controversias de todo tipo: políticos, laborales, legales, sociales y también ambientales. Hoy vamos a ver cuáles son los 3 más relevantes del mundo. En el puesto número 3 se ubican los pueblos del cáncer. Como tantos países, China no encuentra solución al problema de los residuos. Un pueblo llamado Yongjing era una pequeña reserva rural con campos de arroz, vegetales y frutales, irrigados con agua limpia de las montañas. Hace 20 años fue ocupada por un basural de 34 hectáreas que entierra 1.000 toneladas de desechos diarios y que usa 2 incineradores. El agua se volvió densa y de color amarillento. La quema defectuosa de residuos generó la emisión de dioxinas y furanos que aumentaron los casos de cáncer. Junto con otros tantos, Yongjing integra la lista de los pueblos del cáncer. Al puesto número 2 se sube el derrame minero en Minas Gerais. La rotura de una presa en Brasil desencadenó en 2015 un derrame de 34 millones de metros cúbicos de lodo tóxico que mató a 19 personas y dejó a 600 personas sin hogar en un pueblo llamado Bento Rodríguez. Pero el lodo no se detuvo allí, sino que continuó desplazándose 700 kilómetros más hasta desembocar en el mar. En su recorrido contaminó 40 municipios, afectó el suministro de agua y exterminó la biodiversidad acuática y terrestre. Es considerado el mayor desastre ambiental en Brasil, producido por negligencia de una empresa. Y se coloca en el puesto número 1, la contaminación en el delta del Níger. El río Níger es uno de los más afectados del mundo por la extracción de petróleo. El impacto ambiental y social en Nigeria es casi irreparable. La vegetación y las cosechas sufrieron la lluvia ácida. La contaminación ocasionó un aumento en los abortos, deformaciones congénitas, enfermedades respiratorias y casos de cáncer, según han denunciado. Las protestas sociales fueron inmediatas y generaron tal nivel de violencia que uno de sus líderes comunitarios fue asesinado, lo que originó un conflicto humanitario y ambiental de carácter internacional. Este fue el top 3 de la semana. ¿Lo viste? En Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Este es el último programa de la 5ª temporada de Ambiente y Medio en este canal que a principio de año, en el mes de mayo, pudimos poner al aire nuestro primer programa. Por eso nuestra idea hoy es hacer un repaso de la Agenda Ambiental 2020. Como recién les comentaba, empezamos en el mes de mayo en más o menos podríamos decir plena pandemia acá en la Argentina, más que nada el aislamiento obligatorio decretado por Presidencia de la Nación. Entonces, con la producción y todo el equipo, consideramos que la pandemia debía ser un tema a abordar en casi todos los programas. Nosotros también pensamos que la pandemia es una crisis ambiental con consecuencias sanitarias. Es una zoonosis y, como toda zoonosis, tiene que ver más con la degradación del ambiente que con una cuestión solo sanitaria. Un dato interesante es que cada año mueren 2 millones de personas a consecuencias de zoonosis y que en realidad en todos los ambientes degradados podemos encontrar que hay muchos más animales que pueden tener un virus que pueden llevar a una zoonosis. Esos son datos que tenemos que tener en cuenta. Nosotros en Ambiente y Medio entrevistamos a muchos expertos e investigadores que nos contaron cuál era el origen de esta pandemia, que nosotros sabemos que se originó en la región de Wuhan, en China, cuáles son las consecuencias y la importancia del concepto de una sola salud.
Los invito a ver ahora a Sandra Díaz, bióloga, integrante del IPBES. Ese es el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, y también a Martín Méndez, quien es director para Latinoamérica de la Wildlife Conservation Society. El virus de COVID-19 es de origen natural, pero la pandemia es provocada por los seres humanos. El sueño dorado de un virus es tener muchos hospedadores, la mayor cantidad de hospedadores posible, lo más juntos posibles, idealmente inmunosuprimidos, y que esos hospedadores se dispersen lo más rápido y lo más lejos posible. Y esas precisamente son las condiciones que con nuestro manejo del planeta le estamos dando. A través del avance de las fronteras de deforestación, la construcción de caminos, la fragmentación de sistemas como bosques, selvas, humedales, y el establecimiento de asentamientos humanos en ellos o en las fronteras con ellos, generalmente muy precarios. Y lo que ocurre es que las poblaciones humanas en esos asentamientos necesariamente entran en contacto estrecho con la fauna, cazan los animales, ya sea para consumo directo o para tráfico de animales vivos o de partes de la fauna silvestre, y estos animales son llevados muchas veces vivos a unos mercados donde entran en estrecho contacto con otros animales silvestres, con animales domésticos y con la gente. Se sabe que esto apareció en China, se sabe que apareció en esta región, en China, en Wuhan, y está estrechamente relacionado con el mercado húmedo. Hay una discusión, una conversación global ahora de si esto puede haber salido de un laboratorio. No existe ninguna evidencia al respecto de que esto haya salido de un laboratorio. Eso es más bien una conversación y una distracción política. El problema ocurre cuando se sacan estos individuos, estas especies, se los agrupa, se los hacina en situaciones de confinamiento. Entonces los virus tienen oportunidad de circular entre especies que antes no circulaban, y en algún momento tienen la oportunidad de saltar estas especies a los seres humanos. La salud de la gente está conectada con la salud animal y está conectada con la salud del ecosistema, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, y también eso lo tienen que entender solamente los ministerios de salud, sino que esta idea de una sola salud interconectada debería ser parte de las cosas que tienen en cuenta, por ejemplo, los ministerios de Agricultura, de Energía, de Transporte. Hay que volver a poner el énfasis en modelos de apropiación de la naturaleza y modelos de relación que pongan el foco en el bien común y en ayudar a los vulnerables más que en la ganancia desmedida. Para mí eso sí realmente son paquetes de rescate genuinos que podrían hacer que el día después sea un poquito mejor que el día antes. Se ha llegado a decir que uno de los beneficiados de esta pandemia fue el medio ambiente. Dicho esto, con cierta sutileza, entendiendo esta pandemia como muy angustiante, de la que estamos todos ya muy cansados. Recordarán las últimas semanas de marzo, abril, donde prácticamente el mundo entero estaba de cuarentena, y esta repentina, fuertísima inactividad del hombre provocó ciertos impactos positivos para el medio ambiente. Recordarán noticias con imágenes de animales paseándose por ciudades semivacías, desde monos de Tailandia hasta lobos marinos tomando sol en la banquina del puerto de Mar del Plata, o mismo los carpinchos, los famosos carpinchos, un emblema de nuestra cuarentena. Hablando de animales, vale recordar el que fue el primer informe del primer programa de esta versión pandémica de Ambiente y Medio, donde mostramos la noticia de la aparición de peces y tortugas en la cuenca baja del río Matanza-Riachuelo, donde hacía años que no se los veía, y si no fuera por la cuarentena sería impensado. Debido al cese de las actividades industriales y sobre todo al parate del vuelco de estas industrias de sus desechos y efluentes al río sin tratamiento alguno, que contaminaban como loco. Eso provocó que las aguas empiecen a sanearse de alguna manera de forma natural y se permitieron ver peces y tortugas donde antes no se los veía. Misma lógica para la calidad del aire, también debido al cese de las actividades industriales y sobre todo a una disminución en el caudal del tránsito.
y sobre todo una disminución en las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero a la atmósfera que permitieron que también el aire empiece a sanearse de forma natural. Así que los invito a rememorar estos dos informes y a ver qué nos dejó la pandemia en el medio ambiente. Son varias ya las consecuencias medioambientales que están saliendo a la luz a raíz de la pandemia que estamos atravesando. Vemos cambios en el aire, mismo en la tierra y también, sin ser la excepción, en el agua. Hoy es noticia que el riachuelo, detrás de mí, ubicado entre los 10 lugares más contaminados del mundo, aparecieron peces y tortugas. Si bien es cierto que es frecuente observar peces en las cuencas alta y media, es anormal que aparezcan en la zona baja. Y si bien todavía no se pudieron hacer testeos, es casi de sentido común vincularlo, a raíz de esta cuarentena, con el cese de las actividades industriales que hasta hace un mes tiraban sus desechos al agua y que hoy, por no trabajar, no lo hacen. A mi entender, seguramente el agua del riachuelo está un poco mejor que antes del aislamiento y seguramente los peces se sienten más cómodos de ingresar en un cuerpo de agua con menos contaminación que en un cuerpo de agua totalmente contaminado. Seguimos recorriendo el riachuelo. De fondo vemos algunas de las industrias de las que hablábamos, algunas otras no las vamos a poder observar, pero son en definitiva las industrias que tiran sus desechos al agua y que lo han hecho por mucho tiempo. Es interesante reflexionar que esto que está pasando, que estamos viendo, que mejora la calidad del agua, que mejora el ruido en la ciudad, que los peces vuelven al riachuelo, es algo circunstancial. Tenemos que empezar a pensar en políticas a largo plazo. Las políticas a largo plazo nos van a permitir cambiar estos patrones de conducta y nos van a permitir prevenir pandemias, desastres naturales, los impactos del cambio climático. Al igual que en Madrid, París, Roma y las grandes ciudades del mundo, la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires mejoró notablemente a partir de la entrada en vigencia de la cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia que todos conocemos. Me encuentro en una de las principales arterias de tráfico de la ciudad, una de las esquinas más famosas, 9 de Julio y Corrientes, y lo que a simple vista puede parecer un caudal vehicular importante, nada tiene que ver con las habituales situaciones de caos de tránsito previas al aislamiento. Pero hoy el panorama es otro. A raíz del inicio del aislamiento, el índice de congestión vehicular se redujo en un 70%. Y esto, obviamente, repercute en el aire que respiramos. Hemos analizado qué pasaba con la situación anterior y posterior a la fecha del 20 de marzo, que fue cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina, y nos hemos encontrado con reducciones importantes de alrededor del 50% para las ciudades más grandes de Argentina, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Estación de control atmosférico. Son estas máquinas, como vemos, que lo que hacen es monitorear los diferentes contaminantes atmosféricos y los parámetros meteorológicos asociados, tales como viento, humedad, temperatura, radiación solar, entre otros. ¿Cómo funciona esto? Adentro hay una serie de equipos que lo que hacen es analizar los diferentes componentes del aire que ingresan desde las tomas que tenemos allí arriba. La noticia, a raíz de los datos arrojados, es que los aires contaminantes que respiramos a diario disminuyeron en un 50%. Está claro que si hablamos de aire, hablamos de salud. Y por supuesto, sin ser ilusos, entendemos a este mejoramiento como algo circunstancial. ¿Qué habrá que cambiar? Mucho, de seguro. Pero, mejor dicho, ¿qué es lo que no hay que volver a hacer una vez normalizado el mundo para volver hacia atrás? Y si hablamos de pandemia, vale recordar una de las visitas que hicimos este año, que podríamos haber hecho en cualquier momento, porque es un informe que podría ir en Ambiente y Medio en cualquier momento, pero que en pandemia cobra una relevancia muchísimo mayor. Visitamos una planta de tratamiento de residuos patogénicos, aquellos insumos médicos descartados, tales como guantes de látex, camisolines, barbijos, jeringas, elementos que requieren un tratamiento muy específico porque de lo contrario, se generaría un gran problema porque podrían propagar aquellas enfermedades que supuestamente están previniendo.
Esto en una pandemia con un virus altísimamente contagioso, lo cual tiene una doble importancia. Y acá también entran en juego las políticas públicas, porque el Estado Nacional y sobre todo el Ministerio de Ambiente implementaron ciertas medidas, sobre todo para atacar un potencial aumento en la cantidad de residuos patogénicos que presentarían un gravísimo problema para la sociedad. Bueno, los invito a recorrer la planta de tratamiento de residuos patogénicos y el informe que hicimos hace un tiempito. Siempre hablamos de basura, así en líneas generales, de residuos. Bien sabemos que hay diferentes tipos de residuos que merecen diferentes tipos de tratamiento dependiendo del material. Dentro de los residuos están los residuos peligrosos, que son aquellos que presentan riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente. Las pilas es el clásico ejemplo. Dentro del grupo de los residuos peligrosos están los residuos patogénicos, el tema que vamos a tratar hoy, que son aquellos materiales de descarte provenientes principalmente de actividades relacionadas con la salud. A veces también llamados residuos hospitalarios, estoy hablando de máscaras, barbijos, jeringas, guantes, ese tipo de materiales, que son considerados peligrosos porque pueden o lastimar o transmitir enfermedades. ¿Cómo arranca este proceso? El hospital, la clínica, lo que sea, genera sus residuos patogénicos y los dispone en un tacho rojo. Es recogido por un camión y son ingresados aquí a la planta. Una vez pesado el camión, se descargan las cajas que son desinfectadas, tanto en el camión como aquí. Una vez finalizada toda esta introducción, comienza el tratamiento en sí, del cual hay dos maneras de resolverlo. Una es mediante la incineración y la otra es mediante el autoclavado. Este es el autoclave, el autoclavado. Es esta máquina, como vemos, que lo que hace es exponer al material a unos 130, 140 grados, desinfectándolo completamente, quedando el residuo sólido urbano sin posibilidad de contagiar a nadie. Este es el otro método de desinfección, es el método de incineración. ¿Cómo funciona? El operador sube por esa escalera y mediante esa tolva que vemos por ahí, se tiran las bolsas con los residuos patogénicos a este cilindro que lo que hace es incinerar el residuo y dejar nada más que cenizas en esos pequeños depósitos que tenemos por ahí. Hablamos de pandemia durante todo el año y probablemente sigamos hablando de pandemia en el 2021, pero hay un concepto más abarcativo que tiene que ver con lo que se denomina sindemia. Es mirar esta situación que atravesamos no solo los argentinos, sino en todos los países del mundo, mirándolo desde un lugar social, no solo sanitario ni biológico. Esto es atender a las cuestiones de agua, de saneamiento, de vulnerabilidad de las poblaciones. Una de las personas que pasó también por Ambiente y Medio, nos dejó una reflexión muy interesante, es Antonio Elio Brailovsky, referente ambiental y economista. Cualquier otra pandemia puede volver a aparecer el año que viene o inclusive puede superponerse con esta, apenas se relajen un poco la circulación de personas. De modo que lo que se ha planteado acá ha sido que la pandemia desnudó los conflictos sociales subyacentes y apareció que hay cientos de miles de compatriotas que no tienen agua y muchos de ellos no tienen casa. Entonces, ¿cómo hace uno para seguir las indicaciones de quedarse en casa y lavarse las manos si no tiene ni casa ni agua? De modo que la primera prioridad a la salida de esta pandemia tiene que ser de tipo social, que todo el mundo tenga casa y todo el mundo tenga agua, lo que implica revisar en serio todas las prioridades presupuestarias y financieras de todos los gobiernos del país. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina.
Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. Deisa, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deisa, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Cuando arrancó esta temporada de Ambiente y Medio, seguramente a todos y a todas nos agarró un poco desprevenidos, un poco en la incertidumbre y en nuestras casas. Por eso es que en estos principios de temporada recordamos y propusimos que hay una actividad que se puede hacer desde nuestros balcones, nuestras terrazas o nuestros patios. Estoy hablando del avistaje de aves, que es muy sencillo de hacer. Y ahora les voy a recordar algunos ejemplos, algunas formas y algunos tips también para que lo puedan hacer en sus casas. Estoy contemplando, pero no la nada. Estoy avistando aves. Y esto es muy sencillo y se necesita mucho menos de lo que parece y lo podés hacer desde casa. Es muy importante saber que hay diferentes horarios. Los mejores horarios son el amanecer, el atardecer y en algunos casos el mediodía. Pero obviamente cuantos más horarios varíes, más aves vas a ver. Si queremos que las visitas de nuestros amiguitos emplumados sean más frecuentes, lo que podemos hacer es generar un ambiente amigable para ellos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Podemos poner un poquito de agua en un platito por si quieren tomar. En segundo lugar, le podemos poner un platito con comidita por si quieren picotear. Y muy importante, tener plantas nativas. Yo en este caso estoy sembrando un zen de campo que está germinando todavía, pero es para que se sientan como en casa. Para seguir un poco con las aves en este país, les quiero recordar que este año nacieron los primeros guacamayos rojos silvestres que hacía más de 150 años que no habitaban las selvas del noreste argentino. Recordemos un poco cómo fue todo este proceso. Hacía más de 150 años que no se registraban guacamayos rojos en las selvas del noreste argentino. Ahora, en 2020, contra viento y pandemia, nacieron los primeros pichones de guacamayos rojos en silvestría, en plena naturaleza. Y para hacerlo hubo un proceso muy arduo y muchísimo trabajo que tuvieron que realizar muchas personas, de hecho. Los procesos de reintroducción son bien complicados y no están terminados hasta que las especies reintroducidas se empiezan a reproducir. Así que además de enseñarles a comportarse como aves silvestres, también se las agrupó en parejas, porque el guacamayo rojo elige una por el resto de su vida, así que por favor no les hablen de poliamor. Pero finalmente, después de muchísimo trabajo, nació el primer pichón de guacamayo rojo en silvestría, algo que no pasaba hace más de 150 años. ¡Increíble! Nosotros siempre decimos que todas las especies son importantes y esto no se trata solamente de evitar la extinción de una especie, sino también de que esta especie pueda aportar al ecosistema. Por ejemplo, esparciendo las semillas de árboles nativos. Por otro lado, quizás menos ambiental, yo estoy completamente seguro de que ahora las selvas del noreste argentino, si no lo eran, yo creo que ya lo eran, pero si no lo eran, van a ser un punto fundamental en el turismo de avistaje de aves. Ojo al piojo. Así que por favor, todos y todas, celebremos este pichoncito bebé de guacamayo rojo. Quisiera que recordemos que para que haya fauna silvestre y nativa, tiene que haber plantas nativas también. Y por eso es que en la mayoría de los jardines es bastante difícil encontrar especies nativas. Pero, por suerte, está arrancando una linda movida de nativas y yo ahora les quiero recordar la importancia y por qué son tan importantes.
nativas y exóticas. Esto es una gran contienda. Las plantas nativas son la principal base a partir de la cual se conforman las redes de flora y fauna. Primero que nada, en la gran mayoría de los casos, las plantas nativas son fáciles de cuidar, porque ya están adaptadas al ambiente en el que van a crecer, casi como si fuese parte de su ADN. Las plantas exóticas tienen como prioridad sobrevivir, entonces atacan violentamente el entorno, a diferencia de las plantas nativas. Nosotros tenemos punto verde A, punto verde B, en el medio parches. ¿Cómo generamos parches? Plantando nativas. Acá, por ejemplo, tengo una micaña. ¿Qué hacen los parches? Abastecen de lo que necesitan a las aves y a los insectos entre los puntos verdes, como una gran estación de servicio. Cuanto más parches haya, mejor, porque se generan más insectos, más aves, más polinizadores, más vida. Además es hermosa, micaña. Me parece que en esta contienda las nativas ganan por afano, che. Así que cuando vayas a un vivero a comprar una planta, ya sea para vos o para regalar, asegúrate de que sean nativas. Cabe destacar que nosotros en Ambiente y Medio siempre estuvimos como en la primera línea. Y por lo que estoy viendo, tengo una persona que está... Buenas, ¿cómo andás? Venía a saludar. Permiso, ¿me puedo sacar una selfie con vos? Sí, por favor, Ahí pero está. en realidad el autógrafo te lo quería pedir yo. Ay, pero yo me quedo con la selfie. Está bien, está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, Mauri? Bien, bien. Le veníamos a contar a la gente lo que hicimos juntos, ¿no? Sí, Durante que hay algo que no sé si sabe la gente, ¿se lo decimos o no se lo decimos? Digámoselo. ¿Se lo decimos? Sí. La mayoría de este año estuvimos saliendo a trabajar juntos, con mayoría distancia. estamos hablando de un 99%, ¿no? Exactamente. Así que yo lo pude observar a él trabajar y él me pudo observar a mí. Y como les decía previamente, estuvimos en la primera línea, ahí, al toque. ¿Se te ocurre algún ejemplo para darles? Y queríamos mostrarles algunas cosas que hicimos juntos en cámara, los dos juntos. Así que queríamos recordarles aquella vez que fuimos a Zárate a tratar los incendios que ocurrían en el Delta del Paraná. Así es. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. En este programa especial de incendios de Ambiente y Medio, no podíamos no hablar de un gran problema que estuvo ocurriendo en los últimos días, que fue noticia y que además viene de hace muchos años. Estoy hablando de los incendios que ocurren en el Delta del Paraná, intencionales, por supuesto. Incendios que toman lugar en la zona enfrentada entre Santa Fe y Entre Ríos, pero también en las partes de Buenos Aires. Hoy nos vinimos a la localidad de Zárate para recorrer, para mostrar in situ esta problemática, que además tenemos un gran ejemplo ahí enfrente, en la isla Talavera, lugar donde se han registrado los primeros focos de incendio, de los más de 3.000 que se han registrado en lo que va del año, lo que provocó que más de 250 kilómetros cuadrados de terreno se vean afectados, una superficie equiparable, por ejemplo, a la ciudad de Santa Fe. Ahora bien, ¿por qué suceden estos incendios? Son quemas intencionales por parte de los productores ganaderos para renovar pasturas. Dicho de otra forma, delta, humedal, terrenos donde se genera un montón de pastizal seco, ramitas, palitos, etcétera, que los productores deciden quemarlo para así ganar terreno, para que el ganado pueda desarrollarse y también para plantar soja, lo cual hace que la situación sea doblemente peor. Te contaba que la de los incendios es una práctica anual que sucede generalmente durante el invierno. Sin embargo, y por eso es que fue noticia, este año está ocurriendo antes, fuera de temporada. Y esto se debe principalmente a una histórica bajante que está sufriendo el río Paraná, que provoca también una extrema sequía en toda la zona del delta en lo que va este año del 2020. Todo incendio, en líneas generales, presenta consecuencias negativas para cualquier terreno. Mauri, espera. Bueno, distancia social, primero y principal. Está bien, está ¿Todo bien? Todo bien. Necesito que me los dejes un cachito. Pero yo estaba cerrando. Pero después lo dejás, ¿Sigo dale. después? Sí. Bueno, siga usted. Seguimos con vos en un ratito, ¿eh? Gente, estamos a orillas del río Paraná. Vení. Como les decía, este es el río Paraná, donde se divide Entre Ríos de Buenos Aires. Por allá están las islas del Ibicuy,
que van desde Gualeguaychú hasta el río Uruguay. Y después, más lejos, están las islas Lechiguanas, que van desde Varadero hasta Rosario. En estas islas siempre vivió mucha gente. Cuestión que un día llegaron tipos, pusieron cabezas de ganado, muchas cabezas de ganado en las islas se fueron convirtiendo en campos de a poco, tanto que hasta la soja llegó a las islas. ¿Y saben lo que hacen cuando se cosecha? Se prende fuego todo para dejar todo listo para una nueva, para que los animales pasten de nuevo. Y me imagino que saben lo que pasó, lo habrán leído. Prendieron fuego todo, porque el fuego no lo parás así nomás. Avanza el guacho, no entiende de límites el fuego. Entonces, generaciones y generaciones de pescadores y apicultores perdieron su hábitat. Centenares de años de cultura prendía fuego. Animales perdieron su hábitat y algunas especies hasta desaparecieron, y va a seguir pasando si no lo frenamos. Este también es otro claro ejemplo de las consecuencias que tiene un incendio. Así queda un espacio, un terreno después de una quema, desprotegido, seco, prácticamente muerto, con vegetación que va a tardar mucho en recuperarse y que además una nueva vegetación que no puede volver a brotar justamente porque el suelo quedó prácticamente estropeado. Y estas consecuencias no solo se sufren hoy, sino que también se van a sufrir por bastante tiempo. No es culpa del riachuelo llevarse todos los flashes de la contaminación, pero, mejor dicho, por eso es que fuimos a cubrir, si se quiere, el río Reconquista, contar de su contaminación. Que el río Reconquista también funciona como una especie de gimnasio para muchísimas personas. Y cómo un gimnasio puede estar contaminado es un problemita que deberíamos atender. Bastante grave. Y dicho sea de paso, también tenemos un pase de comedia ahí con el amigo Tommy, así que... Pase de comedia me suena a tele de los 90, pero vamos con esa. Vamos con esa. El río de la Reconquista, cuya cuenca abarca 18 partidos del área metropolitana de Buenos Aires y de zonas rurales cercanas, empieza en la confluencia de dos arroyos en el partido Marcos Paz y desemboca en el río de la Plata, luego de haberse unido unos kilómetros detrás con el río Luján. Más de 12.000 industrias lo utilizan como cloaca y basural, donde en sus márgenes viven alrededor de 5 millones de personas en condiciones, de más está decir, precarias. Descargas del alcantarillado, frigoríficos, mataderos, curtiembres, que son los lugares donde se procesan las pieles animales para convertirlas en cuero, y otras tantísimas fábricas e industrias altísimamente contaminantes que, ubicadas en la cuenca, vuelcan sus desechos al agua sin tratamiento previo alguno, provocando que las aguas estén repletas de materiales pesados y microorganismos patógenos. O sea, que otra vez hablamos de salud y ambiente. Debido a las condiciones precarias en las que se viven estas zonas, se van formando en sus márgenes, como tenemos aquí, pequeños basurales que aportan contaminación en dos sentidos. En primer lugar, basura flotante, como vemos. O sea, que se utilizan los márgenes como basural y que se utiliza también al propio río como basural. Y por otro lado, estos pequeños basurales aportan contaminación con sus líquidos lixiviados, que son los jugos que se forman al descomponerse la basura y que contaminan las napas, el agua y aportan también la contaminación de este río, que a su vez aporta el 33% de la contaminación total del río de la Plata. Lo que uno primero asocia al escuchar aguas contaminadas es el olor, es en la pesca, es en los peces. Momentito. Momentito, yo me encargo desde acá. Distancia social, Gracias. por favor. O sea, ¿seguís vos? Sigo yo. ¿Sigo yo en un ratito? Sí, después perfecto, nos vemos. Otra cosa que me gustaría que asociemos al río en este caso y a la contaminación es al deporte, a los deportistas que se ven perjudicados. Vengan conmigo un ratito. ¿Qué tendrán que ver los deportistas o los deportes con este lugar? Bueno, resulta que esto es una cancha, esto es un gimnasio, acá la gente viene a entrenar. Los que practican el remo como deporte entrenan acá y no puede ser que esté en estas condiciones, completamente contaminado y lleno de basura.
Al principio te decía que este es el segundo cauce más contaminado de la Argentina. Verdadero. Pero me olvidé de mencionarte que también es uno de los lugares más contaminados del mundo. Y con un detalle. Es un río de 82 kilómetros de extensión. O sea, no es tan largo. Pareciera raro que en 80 y pico de kilómetros pueda acaparar semejante grado de contaminación. Como vemos aquí, basura, quema de basura, bueno, todo tipo de cosas. En el medio de esta pandemia tan difícil que estamos atravesando, volvemos a hablar nuevamente sobre problemas en ambiente con consecuencias en salud, sumado al olor que se puede percibir en algunas partes del río, con la salvedad de que nosotros en un rato dejaremos de estar en contacto con el río, porque básicamente no vivimos aquí, pero para los que sí, esto es salubridad y ambiente cero. Estamos muy felices de anunciar la primera plataforma digital de formación en periodismo ambiental. Es un trabajo conjunto entre la Fundación Ambiente y Medio y UNESCO. El objetivo de esta página digital, de esta plataforma digital, es lograr una mejor capacitación para todos aquellos comunicadores en periodismo ambiental. Así que los invito a todos a ingresar a la página www.periodistasambientales.org. Ingresen, naveguen y háganse miembro. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Uno de los temas que a nosotros nos pareció muy importante en este repaso de la Agenda 2020 es recordarles la importancia de la producción agroecológica. Hemos tratado de incentivar a todos ustedes y también a nosotros a comprar todo lo que tiene que ver con alimentos seguros, sanos y soberanos. Por eso, es desde el primer programa, en el mes de mayo o junio. ¿A dónde fuiste, Mauri? Fui al Pato en realidad, y fuimos a mostrar básicamente cómo trabaja un campo agroecológico, agarrado de la noticia de un incremento en la cantidad de consumo de bolsas de verduras agroecológicas. ¿Y cómo fue eso? Porque había muchas familias que les costó en principio acostumbrarte a esta cuestión de la pandemia, ¿o viste algo distinto? ¿Cómo fue? Bueno, vimos en primer lugar trabajadores esenciales trabajando en plena cuarentena, en el momento más estricto de la cuarentena, trabajando en el campo agroecológico y proveyendo a aquellas personas como nosotros, los consumidores, de bolsones agroecológicos. Y fue muy interesante mostrar cómo trabajan y bueno, dicho sea de paso, nosotros en casa estamos comprando bolsones agroecológicos. Muy bien, por lo menos nosotros nos concientizamos. Hay algunos datos interesantes, Mauri, para contarle a la audiencia. Sí. Argentina, por ejemplo, es el segundo país con mayor superficie de terrenos con bajo producción orgánica. ¿Orgánica o agroecológica? Porque a veces algunos dicen que no es exactamente lo mismo. La orgánica necesita una certificación y la agroecológica no. Así que entonces, ¿cómo es el dato? Que Argentina es el segundo país con mayor superficie de terrenos bajo producción orgánica, lo cual es un dato interesante porque, digamos, nos cuenta la cantidad de productos orgánicos, en este caso, que hay en nuestro país, pero aún así no llegan tanto, o mejor dicho, ahora sí, pero no estaban llegando tanto a nuestras casas. Era más difícil eso, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a todo lo que tiene que ver con la agricultura industrial, que dicho sea de paso, vamos a recordar a la audiencia que tiene un gran impacto ambiental sobre la deforestación para correr la frontera agropecuaria y también por la cantidad o el abuso de la aplicación de agroquímicos, algo que también hablamos en Ambiente y Medio, no solo en esta temporada, ¿no? También en las anteriores. El año pasado, siempre. Y ahí te traigo otro datito interesante, que es
que una hectárea de producción agroecológica puede abastecer hasta 150 familias. Lo que de alguna manera derriba algunos mitos, como por ejemplo que no rinde o que no es redituable económicamente. Y eso se va cayendo y se va desmitificando, por suerte. Por eso, ¿cuál es lo importante entonces? ¿Qué queríamos transmitir en esta temporada y qué queremos transmitir de nuevo hoy? Que compren verduras y frutas agroecológicas. Así es, Mauri. En Argentina, la producción agroalimentaria estuvo siempre vinculada a la generación de commodities. Con los años, se fueron sumando otros vínculos: siembra directa, kits tecnológicos, manipulación transgénica y más recientemente aparecieron en escena otras caras del modelo un poco más sombrías. Monocultivo, agrotóxicos, pérdida de ecosistemas. Cuando parecía que ya las cartas estaban echadas y no había vuelta atrás, aparecieron los productores orgánicos y agroecológicos para debatir y dar batalla. Los beneficios de un modelo agroecológico de producción se ven reflejados tanto en la salud y la alimentación como en la economía y el medio ambiente. Como se trata de un sistema que respeta los ciclos naturales de las frutas y hortalizas, estos productos llegan a la población con una presencia mayor de vitaminas, minerales y antioxidantes. Para reparar los ecosistemas dañados, fortalecer las economías regionales y dar respuesta al hambre y a la desnutrición, es imprescindible que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales promuevan el desarrollo y la actividad agroecológica. Algunas medidas tomadas recientemente son auspiciosas. La creación de una Secretaría de Agroecología a nivel nacional o la inclusión de productores familiares en la dirección del Mercado Central de Buenos Aires son excelentes noticias. Ya casi nadie discute los beneficios del modelo agroecológico. Tiene un enorme nivel de productividad, gasta menos recursos, es un freno a la crisis climática y es un garante de sustentabilidad. Por eso, hay que seguir y profundizar, promocionar más leyes, poner en marcha otras políticas de fomento. Hay que lograr que los actores participantes formen parte del debate y que los beneficiarios seamos todos. Este año se creó la Dirección de Agroecología, que depende del Ministerio de Agricultura. Su director es Eduardo Cerdá, que también pasó por Ambiente y Medio, y ahora también vamos a recordar qué nos decía, junto a Miriam Gorban. Ella es licenciada en nutrición, una referente muy importante en Argentina con respecto a la alimentación sana, segura y saludable. La agroecología apunta a una diversidad del sistema agropecuario que lo hace posible. Un país que el 70% de producción es entre soja 45-50% y 25-30% de maíz, no puede sostenerse en el tiempo, porque son dos cultivos que extraen muchos minerales, que no generan una fertilidad de suelo, y esto lo venimos haciendo hace 25 años. Entonces, ¿cuánto más podemos seguir así? Hay que desarrollar una nueva propuesta de producción que no incluya en nuestros alimentos sustancias tóxicas. Me parece que eso es fundamental. Es todo un proceso que hay que iniciar y encaminar y encontrarnos en esto, que no es confrontar con nadie, sino que entender que tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de producir nuestros alimentos. Que alimentos que tengan sustancias tóxicas no se pueden considerar alimentos. Nosotros hablamos de esto que crece desde el pie, la autosuficiencia alimentaria desde los propios lugares de producción. Es decir, nosotros planteamos que en cada municipio tiene que haber un tambo, tiene que haber un matadero de faena artesanal para otros animales que no sean solamente vacunos. Planteamos criaderos de pollos para tener los huevos y las proteínas en nuestras manos. Planteamos el cinturón verde. Es decir, planteamos, creo que Remo Bénica es el que lo dice, la posibilidad de crear 1 millón de chacras a lo largo y a lo ancho de nuestro país, repoblando el campo, repoblando pequeños pueblos donde se desarrolle esta producción sana, segura y soberana.
Bueno, los estuve escuchando, que ellas estuvieron hablando de que compran frutas y verduras agroecológicas, compran bolsones, y eso es una recomendación que estuvimos dando. Así que yo les quería preguntar ahora, ¿qué otras de las recomendaciones que dimos este año ustedes empezaron a adoptar, a tener en sus casas? Mirá, yo te voy a decir algo. Yo puedo tirar muchos datos duros, muchas cosas raras, pero yo aprendí mucho de vos. Y vos hiciste un informecito de una campaña que se llama Lunes sin Carne, que promueve dejar de comer carne los lunes para producir alguna alteración. Y bueno, estamos ahí. ¿Estuviste incorporando el lunes sin carne? Estamos ahí, en casa estamos... ¿Cómo te estuvo yendo? Perfecto. ¿Convenciste a tu familia? Sí, absolutamente. Estamos en casa, los lunes no comemos carne. Espectacular. Así que aprendimos. ¿Vos también, Gaby? Yo también, comí un poco menos de carne, aunque comí algunas otras cosas, pero menos carne. Bien. Porque en general ya estamos comiendo menos carne y además me parece que ahí tenemos que hablar del famoso que come menos carne, que es Paul McCartney. Así que te estarías pareciendo a uno de los Beatles, Claro. ¿no es cierto? Y tiene un poquito de look, ¿eh? Puede ser. Otra Lo que cosa. yo hice, no, pero me preguntaste, ¿te puedo contestar? Sí, Lo que hice fue una huerta enorme, entonces no compro más verdura de hoja. Y ahora estamos probando con papas, a ver cómo nos salen, y están saliendo los primeros tomates. Así que también aprendí de vos, Tomás. Yo también tengo tomates, en mi balcón tengo tomates de hecho, porque estuve haciendo compost, usé mi tierra de compost para plantar un par de plantitas, y ahí de esa maceta surgieron tomates. Así que ya me están creciendo unos tomates. Voy a estar en el verano con mis tomates caseros, por así decirlo. Qué rico. ¿Ustedes también hicieron compost? Hice compost, Estamos sí. empezando, sí, señor. Estás empezando. Tiene un poco de olor el mío, demasiado, Tirale no me cosas gusta. secas. Le tenés que tirar ¿Hojas secas? Hojas secas, viruta de madera, ramitas. O ver tu informe. También Podemos ver el informe de nuevo, ¿no? Creo que va a ser lo mejor. Sí, yo creo que sí. Hay algo que es cierto, nosotros también vamos aprendiendo y es muy difícil no interpelarse haciendo este programa. Totalmente. Una cosa que yo estuve haciendo en estos programas, en esta temporada, fue recomendar muchos documentales. Ajá. Así que ahora les toca a ustedes dos qué documentales les gustaron más, si hay alguno que tienen un favorito, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién arranca? ¿Puedo arrancar Por yo? favor. Porque me equivoqué. El tema es así. Tommy recomendó un documental que se llama Flow. Y yo lo busqué y hay dos Flow. Y el que yo vi no era el que recomendó Tommy. Pero entonces lo que voy a hacer, Tomás, es recomendar por vos un nuevo documental. Este que yo vi se llama Flow, que tiene que ver con la palabra inglesa que es del verbo fluir. Y además dice por amor al agua, y habla de algo que a mí me pareció muy importante, Tommy, así que después lo vas a tener que recomendar vos, que tiene que ver con el acceso al agua. Me parece que en un año como el que vivimos, eso es una de las cosas más importantes, poder acceder al agua y que sea gratuita, que sea un derecho universal como bien lo dijo las Naciones Unidas. Así que, disculpa, Tommy, no fue el flow tuyo, pero fue un flow también. Bueno, el flow que yo recomendé también tiene que ver con el fluir del agua y con el fluir de que las cosas vayan bien. ¿Cómo Así fue que, este programa? ¿Cómo fue este programa, obviamente? ¿Mauri? Me gustó Honeyland. Me gustó Honeyland, sí, me gustó la historia de la última apicultora de Macedonia del Norte y Europa. Y me gustó cómo se retrata a la abeja, quien dicen ser el ser vivo más importante del planeta. Y sí, no olvidemos, obvio, que la abeja es el principal polinizador del planeta, es completamente importante. Así que Honeyland está muy bueno. Está muy bueno. Eligieron, en realidad, bueno, vos, Gaby, la verdad es increíble, pero el documental que vos elegiste... Por lo menos vi uno de los que recomendaste. Por lo menos, completamente. Bueno. Es uno que es bastante poco tradicional, ¿no es cierto? Sí. En cuestión de las imágenes, cómo cuenta la historia. Sí, total. Está bueno eso, está muy bueno. Muy lindo. Pero una cosita. Yo también les quiero recomendar documentales que ya recomendé. Vamos a recomendar dos. Uno que es fundamental, pero fundamental, para los documentales de ambiente, que es El Mundo Según Monsanto. Es como el ABC, lo tenés que tener visto y si no lo viste, lo podés ver porque es espectacular. Y otro, que es uno que a mí personalmente me gustó muchísimo, que es Garbage Warrior, el guerrero de la basura, que es un sujeto muy particular, con mucho ingenio, con mucha creatividad, que construye casas con basura. Así que esa es mi recomendación personal. Qué interesante. Súper interesante. Y obviamente hemos tenido un gran año, así que antes de despedirlos a todos, que espero que la hayan pasado muy bien en estos programas, no se olviden de seguirnos en las redes, @Fundación Ambiente y Medio,
Si quieren volver a ver los programas lo pueden hacer en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Ahora sí, nos vemos el año que viene. Chau, chau. Adiós.